Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y programas literarios. ¿Cuál es el rol que crees que tienen los villanos en la literatura y cuál es la importancia que tienen? Darles un adecuado manejo. ¿Te has sentido alguna vez identificado con un tipo de villano? En el programa de hoy vamos a explorar estas y otras preguntas, como siempre, con un carácter provisional, ¿cierto? Y no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Respecto del tema de los villanos, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, incluso han ido teniendo una serie de evolución en las adaptaciones, como lo vamos a ver, sobre todo las adaptaciones pues al cine, en todo el ambiente de las plataformas de mainstream y demás. Pero hoy queremos recapitular, porque siempre es necesario retroceder hasta una primera convención, algunos tipos de villanos, ¿cierto? Pronto algunos son más emblemáticos que otros y vamos a estarlos viendo en desarrollo. Entonces, por principio, ¿cómo se define un villano en literatura? Grosso modo, ¿cierto? Es un personaje cuyo programa narrativo de alguna forma obstaculiza o ralentiza o se opone, ¿cierto? Al plan narrativo del héroe, ¿no? Recordemos que ellos nacen en una dicotomía de villano-héroe que se ha mantenido hasta el día de hoy. Esto, como les digo, es una cuestión muy panorámica de lo que es el villano. Entonces, digamos que es un personaje, perdón, con un programa narrativo muy concreto que tiende a dificultar, obstaculizar el de su contraparte, que es el héroe. Pero este esquema binómico, esta diada se queda corta y afortunadamente se ha complejizado a un nivel mayor, teniendo muchas veces el villano no un héroe como contraparte, sino una serie de circunstancias personales, sociales, políticas, ¿cierto? Dentro del universo en el cual él habita. Y entonces ya ahí no estaría por definición y expresaría una serie de valores que suelen ser chocantes, aunque hoy en día también eso pues se ha diluido bastante, ¿cierto? Y se ha relativizado los conceptos de bien y mal. Entonces, para las conductas que para algunos pueden resultar propias de un villano, para otras no lo son. Pero digamos que clásicamente representaba una serie de antivalores. Hecho esta muy breve y discreta precisión, vamos a continuar con esta breve tipología también. Nosotros hemos hablado o vamos a hablar pues en este espacio de cuatro tipos de villanos. El villano automático, el villano traumatizado, el villano que crea ser el bien y la justicia y el villano trágico, ¿cierto? Adelantándoles, les decimos que se queden hasta el final, vamos a dar el trágico para el final, que a mí me parece, pese a ser, por decirlo así, digamos uno de los más antiguos y reconocidos, creo que es el más complejo de escribir. Respecto del villano automático, como el nombre lo indica, es un villano que practica por decirlo así, el mal por el mal. Es un villano que no tiene un desarrollo muy complejo, es un personaje plano, aunque no todo personaje plano es necesariamente defectuoso. Por acá igual vamos a estar indicando, porque ya hemos hablado un poco de personajes planos y redondos, pero en el caso del villano, de este villano en automático, que su motivación es únicamente, por decirlo así, el mal por el mal, es muy propio de los cuentos infantiles, ¿cierto? Y hablemos de dos adaptaciones, sobre todo la última, que no le fue tan bien, pero bueno, no vamos a abordar ese tema, que fue la de Blancanieves. Por ejemplo, la motivación de la reina, la madrastra, la reina malvada, su motivación es la belleza, el egoísmo, refleja un antivalor, pero es un personaje muy plano. Ahora, el cine ha tratado, y propio de nuestra época, darle un mayor trasfondo. Eh, Hablaríamos de otra que sería la Bruja de Maléfica, que de hecho Disney hizo una adaptación, yo no la vi, pero sí he visto comentarios de algunos análisis, pues porque eso es propio más como del público infantil, pero allí le dan como una resignificación a ese personaje de Maléfica y le dan otra serie de motivaciones. O sea, lo vuelven un personaje más complejo.
Pero básicamente ese villano de hecho funciona en toda esta literatura infantil y lo encontramos también en la literatura, por decirlo así, ya de otros géneros, pero hay que manejarlo entonces con cuidado, ¿cierto? Si va a ser un villano del mal por el mal, tratar pues que esta clase de villano tenga algún tipo de justificación y de utilidad narrativa y que no aburra al lector. Cierto que afortunadamente en muchos sentidos, o por lo menos un sector de los lectores es cada vez más crítico con esta clase de personaje pues tan lineal. Eh, Respecto de el villano que está traumatizado, ¿cierto? Es un villano que ha sufrido, es decir, es un personaje que ya es un poco más complejo, se convierte, deviene en villano o comete un acto, ¿cierto? Matar, robar, una serie de situaciones, eh, cae en un antivalor, pero por un daño que le han hecho. Este personaje también hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿cierto? Podemos buscar un ejemplo mucho más clásico, universal, pese a que Julio Verne no lo trató a profundidad porque no era la temática de Verne. Yo ahí no podría decir que estamos hablando del Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. La intención de Verne, que era un maestro de la ciencia ficción, era narrar precisamente eso, no tanto la psicología de los personajes, pero sabemos, o él nos deja entrever, que el capitán Nemo pierde a su mujer y a su hija, y de allí comienza su cacería de buques matando a otros seres humanos, ¿cierto? Y comparte todo ese misterio con la tripulación del Nautilus, todo ese hermetismo que es lo que le da, por decirlo así, o por lo menos para mí, no sé, ustedes también si quieren dejar en los comentarios, como lectores, esa profundidad y esa trascendencia a un personaje como el capitán Nemo que es decir, fue traumatizado por esas muertes violentas de la esposa y de la hija. Otro personaje, de pronto sí puede que la mayoría no lo conozcan, salvo que de pronto hayan explorado un poco más la literatura de García Márquez, es el de la Cándida Heréndida, en el texto pues de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, es decir, Heréndida que es prostituida por su abuela ya que en un accidente eh, se quema la casa y la abuela le dice que le va a pagar el percance, que no le alcanzará la vida para, mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. La abuela la prostituye, ¿cierto? Y Heréndida al final, en un acto de rebeldía y buscando su liberación, eh, en compañía de uno de sus amantes, al que también, pues del que sí está enamorada, se consuma el asesinato de la abuela. Entonces se convierte en una villana, pero evidentemente por el trauma de que su abuela había ejercido las veces de proxeneta con toda crueldad. Entonces, digamos, un personaje donde se ve traumatizado que funciona, que usted como lector entiende la motivación, ¿cierto? Que ella tiene. Entonces no se ve como un personaje débil o desvalido, sino que tiene un cambio. De hecho, García Márquez lo muestra en la escena final, cómo ella se va corriendo con el chaleco de oro y cómo abandona, pues, inclusive a su amante que le ayuda a cometer el crimen, cómo lo deja y cómo deja todo atrás, ¿cierto? Entonces, es un personaje que vale la pena estudiar y que ejemplifica bien al villano por el trauma. El villano de que piensa que está haciendo el bien, que yo sin, lógicamente, querer herir sus estabilidades, yo lo llamo el villano como cruzado o el villano cruzado. Recordemos el tema de las cruzadas que se hicieron a Tierra Santa y demás, que aparentemente el propósito era bueno, recuperar Tierra Santa por parte del cristianismo, en particular el catolicismo occidental, pero que trajeron mucha guerra y muerte y desolación a ese lugar. Entonces el villano cruzado eh, es un villano que considera que lo que él hace es realmente bueno. Vemos que vamos avanzando en niveles de complejidad. Es más complejo que los otros dos anteriores, tanto que el automático como que el traumatizado, porque su motivación es, por lo general, y debe ser, y también lo caracteriza, buena, ¿cierto? Trata de ayudar a la humanidad, es magnánimo, es noble, pero causa el mal. Un ejemplo de esto tomado del cómic, que ya hoy en día está aceptado, también como
género literario, ¿cierto? Y que va cada vez más en ascenso, es Lex Luthor. Lex Luthor como personaje de cómics, es decir, cuando se le ha ido explorando en diferentes facetas a lo largo de los años, porque Lex Luthor comienza como un personaje plano dentro del cómic, ¿cierto? Es un enemigo de Superman y ya está. Pero a la medida de que ha ido avanzando, ¿cierto? Desde la visión de Lex Luthor, Superman es una fuerza imparable que viene del espacio exterior y él no cree lo que Superman representa. O sea, trata él de salvar el mundo eliminando a Superman. Así tenga que utilizar medios poco convencionales y poco éticos. Por supuesto que hay otros ejemplos en la literatura, vamos a decirlo así, más convencional, pero queríamos también abordar ese tema porque hemos abordado el tema del cómic también en el canal. Finalmente está el villano trágico, que merecería un video por aparte. Bueno, de hecho cada uno lo merece, pero a mí me parece el más complejo de escribir. No encuentro un mejor ejemplo, por lo menos en el canon occidental de la literatura, que Edipo Rey. Estos días conversaba con una escritora por redes sociales y ella me comentaba pues que nunca había visto respetuosamente, claro está, que nunca había visto a Edipo como un villano. Pero, ¿cómo se define el villano trágico? Villano trágico es aquel que pese a sus grandes esfuerzos por evitar precisamente el incurrir, ¿cierto?, en un acto deshonesto, en un acto impío, en un acto inmoral, etcétera, etcétera, de extrema gravedad, termina haciéndolo siempre compelido por fuerzas que son irresistibles. En este caso, el destino. El destino de Edipo era matar a su padre, casarse con su madre. De hecho, cuando él huye de la ciudad donde fue adoptado, después de que Layo trata de deshacerse de él para que no se cumpla el oráculo, eh, él mata a Layo, no lo conoce, se encuentra en esa encrucijada de caminos, pues ya los que ya conocen Edipo Rey saben lo que sucede, y Edipo termina tanto matando a su padre como casándose con su madre y teniendo 4 hijos. ¿Cierto? Entonces es una tragedia, es un villano trágico precisamente porque aparte de ser obligado, impelido, coaccionado por esa fuerza irresistible, en este caso el destino, para cumplir ese destino manifiesto precisamente, es un personaje que cuenta con unas características notables. No es solamente una persona o no, para mí no puede ser un personaje común, gris, que no tenga algún tipo de habilidad excepcional, porque entonces no podría cumplir, digamos, un destino trágico trascendente, porque la tragedia suele ser trascendente. De hecho, él es quien logra derrotar a la Esfinge, por eso lo nombran rey de Tebas. Bueno, igual es una invitación a que repasen o a que lean Edipo Rey los que no lo han leído todavía, no lo conocen. Entonces, en conclusión, es importante conocer cada uno de estos tipos de villanos porque nos pueden ayudar en la narrativa que estemos planteando. Muchas veces si usamos un villano, digamos, en un entorno, por ejemplo, tan trágico, que es tan difícil porque estamos tan lejos de la tragedia, ¿cierto? Viviendo en una sociedad cada vez más instantánea y cada vez, por decirlo así, como menos trascendente, menos solemne, donde ya todo está inclusive predeterminado. Entonces, no en el sentido de la tragedia clásica por una fuerza, por decirlo así, irresistible, sino por pequeñas sumatorias de fuerza y pequeñas eh, unidades, pues, a las que ya se puede inclusive sortear y vencer si se tienen los recursos adecuados, no como en el caso de la tragedia. Entonces, es importante, si usted trata de escribir un villano de esos, una historia, perdón, de esas, digamos, por ponerlo en ese máximo punto, no le sirve uno que sea plano, absolutamente no le sirve, o sea, automático me refiero, del mal por el mal, muy difícil que cumpla ese gran destino o que se oponga a él siquiera, porque es un personaje que hace el mal en automático. El traumatizado podría servirle, pero tiene una serie también de limitaciones porque él ha podido tomar otra reacción o no reaccionar en absoluto o reaccionar al final como hizo Heréndida o reaccionar después de otro momento como no sabemos en qué momento lo hizo el Capitán Nemo. Un villano cruzado podría servir también, ¿cierto? Es como el antecedente al villano trágico. Pero es importante entonces, conforme la trama y el tono que usted quiera adoptar como escritor, que usted elija el villano que corresponde.
Entonces, en ese orden de ideas, no siendo más por el momento, los invitamos como siempre a, por favor, suscribirse al canal, compartir el contenido, lo más importante, comentar qué clase de villano eres tú, qué clase de villanos te gusta escribir, con cuál te identificas. Déjalo por favor en comentarios. Siendo como siempre un gusto, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia, Literatura.